es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Enseñamos, hermanos, acerca de qué significa el discernimiento espiritual. Primeramente, estuvimos viendo que el discernimiento espiritual no es premonición, o sea, no es algo subjetivo. O sea, la premonición es una intuición o sentimiento que presagia un hecho futuro. No es una premonición que nosotros tenemos cuando ejercemos el discernimiento espiritual. Hay, no sé si has visto alguna persona que de pronto hay otra que no le gusta mucho y sabe, es recelosa con esa persona y tiene sus reservas con esa persona. El hecho de que tú tengas tus reservas con una persona, el hecho de que tú hayan cosas que no te cuadren de una persona, no significa que de pronto estás teniendo una revelación especial de esa persona. No sé si me estoy haciendo entender. Yo más bien sugeriría a los hermanos de la iglesia que no basen nunca el criterio que puedan tener sobre una persona sobre hechos subjetivos, sobre subjetividades. A mí me parece, yo creo, no sé, me late que esto es así, o yo tengo mucha experiencia en esto y a mí no me engañan. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y siempre será un pecado pensar mal de una persona a priori. Es más, el ejercicio del amor es exactamente lo opuesto. La Biblia dice que el amor todo lo cree, el amor todo lo espera y el amor todo lo soporta. Entonces, sin llegar a ser ingenuos, sin ser ingenuos, sin pretender, vamos a decirlo así, sin pretender ignorar las obviedades, porque hay cosas que son muy obvias, sin pretender ignorar las obviedades y sin rayar en la ingenuidad, es mejor, hermanos, es mejor en ocasiones no ser dados a pensar mal a la ligera, a la primera, por hechos que no son, o sea, alimentando ese malestar por hechos que no son objetivos sino subjetivos. Porque el discernimiento espiritual, aunque parezca que no es algo subjetivo. Amén. También vimos que no es una facultad que solo tendrán unos pocos, no importando cuánto se esfuercen los demás por tenerlo. Hay personas en las congregaciones que se erigen como este tipo de personas que tienen un hilo directo con Dios y que Dios les dice cosas que no les dice a nadie, y todos los días Dios se les está revelando y todos los días Dios les está dando visiones. Y entonces nosotros tendemos a confundir muchas veces eso con discernimiento espiritual. No, hermanos, no es una facultad que solo tendrán unos pocos, no importando cuándo se esfuercen los demás. En Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y mal. ¿Quiénes son los que podrán beneficiarse y beneficiar a otros de esta facultad espiritual, del discernimiento espiritual? Bueno, hermanos, todos los que hayan alcanzado madurez. ¿Y quiénes son todos los que han alcanzado madurez? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando hablamos de los sentidos, hablamos de los sentidos espirituales. Y enseñamos, hermanos, que el discernimiento es el ejercicio espiritual por medio de las facultades dadas por Dios al creyente con el propósito de determinar su voluntad en todo asunto que ha de decidir. Entonces hablamos de facultades dadas por Dios, y estas facultades dadas por Dios son precisamente los sentidos espirituales. Enseñamos que nuestra vida natural tiene sentidos naturales a través de los cuales nosotros podemos ser conscientes de lo que nos rodea. Bien, hermanos,
nuestra vida espiritual tiene sentidos espirituales. A través de estos sentidos espirituales nosotros podemos darnos cuenta o ser conscientes del mundo espiritual que nos rodea. Vuelvo a decir que el don de sospecha, como dicen algunos por ahí, no es un sentido espiritual. No es un sentido espiritual. Vimos dos sentidos espirituales y vamos a ver el tercero. A la luz de la palabra de Dios, bueno, nosotros a nivel natural tenemos 5 sentidos. Decía que las mujeres dicen que tienen 6, que yo no lo creo. Amén. Pero nuestra vida espiritual tiene 3 sentidos. ¿Verdad? Y el primer sentido espiritual que vimos es el entendimiento. ¿Amén? ¿Qué dijimos acerca del entendimiento? Bueno, usando Efesios capítulo 4, versículo 17, donde la Biblia dice que los incrédulos tienen el entendimiento entenebrecido, llegamos a la conclusión que el problema del inconverso no es que su pensamiento sea inútil. O sea, el problema del inconverso no es que el instrumento espiritual llamado entendimiento, la capacidad cognitiva, la capacidad de entender y de aprender que Dios te ha dado a todos los hombres sea menos que la tuya. No. Probablemente tú tengas quizás menos entendimiento o menos capacidad intelectual que muchas personas que están allá afuera. De hecho, la Biblia lo dice. Miren entre vosotros que no sois muchos sabios ni muchos encumbrados, decía Pablo. Pablo le está hablando a una iglesia de personas que no estaban muy cultivadas intelectualmente. Sin embargo, Pablo está diciendo que esas personas que estaban allá afuera, aunque tuvieran un coeficiente intelectual más alto que muchos de los creyentes que estaban en la iglesia para el tiempo en que Pablo les estaba ministrando, Pablo les está diciendo, ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Entonces no tienen un entendimiento inútil, lo que lo tienen es entenebrecido, mal informado, oscurecido. Decía un predicador de nuestros días, el problema del inconverso no es que su pensamiento sea inútil, sino que está desinformado espiritualmente. Amén. Entonces, también hablamos como segundo sentido espiritual de la conciencia. La conciencia. Y dijimos que la conciencia es un juez interior que toma los pensamientos y acciones y los compara contra un estándar o patrón incorporado. Es un juez interior que no solamente tienen los creyentes, los inconversos también tienen conciencia. Nosotros decimos, tú eres un inconsciente. Eso no es una verdad, todos tenemos conciencia. Algunos la tienen cauterizada, ¿verdad? Otros la tienen mal informada y otros sencillamente, usan la conciencia como un sentido espiritual que les permite el discernimiento espiritual. Hay quien dice, hay quien no tiene conciencia. ¿Cuántos inconscientes hay? No, hermanos, eso no es una verdad, eso no es verdad. Todos los hombres tienen una conciencia. Todos los hombres tienen un juez interior. La diferencia está en cuál es la información que hay dentro de esa conciencia. Amén. Porque la conciencia, volvíamos a decir, es un juez interior que toma los pensamientos y acciones y los compara contra un estándar o patrón incorporado. Depende de lo que tú le hayas incorporado a tu conciencia va a funcionar. Si tú creciste entre ladrones y te pasaste la vida robando y eso fue lo que viste, lo que mamaste, como dicen aquí, pues a ti no te va a parecer mal robar. No sé si me estoy haciendo entender. Y no es que no tengas conciencia, es que tu conciencia está mal informada. Amén. Habíamos dicho de que antes de la entrada del pecado en la persona de Adán, el patrón de juicio de la conciencia era exclusivamente la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Qué hizo el mundo? ¿Qué hizo el pecado? ¿Qué hizo la caída? Bueno, la caída lo que hizo fue reescribir la conciencia de los hombres. Hoy en día, la televisión reescribe nuestra conciencia. ¿Verdad que sí? Y les puse el ejemplo de esa novela tan romántica que ven algunas hermanas, donde el muchacho está casado, pero ay, la mujer del muchacho, ay, qué agria es.
qué pesada es, no se lo merece, porque él tiene un alma tan noble, ¿verdad que sí? Y entonces, por el otro lado hay una muchacha que es tierna, sencilla, que ama las pequeñeces, que es detallista, que es esa paloma que cualquier hombre quisiera tener. Entonces ya tú ves como en la trama de la novela, la cosa es que ellos dos se van a encontrar. No sé si me estoy haciendo entender. Y a ti no te importa para nada que el tipo está casado. A ti lo que te importa es que ellos se van a encontrar. ¡Fulana! Hoy es el capítulo en que se encuentran, se besaron. Y tú estás, no sé si me estoy haciendo entender, estás si estás como un estado de emoción tan grande. ¿Por qué razón? Porque la televisión está reescribiendo nuestra conciencia. Hoy en día es muy fácil ver es muy difícil no ver una novela donde no hayan dos homosexuales que se hablan. Porque los medios de comunicación están reescribiendo la conciencia. Te están metiendo tanto que es muy normal que dos homosexuales se amen, que tú vas a terminar viendo como algo normal que dos homosexuales se amen. ¿Por qué? Porque te están reescribiendo la conciencia. ¿Amén? La crianza, las modas, ¿verdad que sí? Las modas escriben nuestra conciencia. Ahora, esto no significa, habíamos dicho, que no queden vestigios de la escritura original en el corazón del hombre. Eso no significa que no hayan vestigios de la ley original, ¿verdad?, que Dios plantó en el hombre cuando Dios creó al hombre conforme a su imagen y su semejanza. Por eso es que en Romanos 2:14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra, oigan esto, la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Se dan cuenta que la conciencia es algo que tiene que ser escrito? Estamos hablando en términos espirituales. Dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermano? Quiero que me observen bien. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona nace de nuevo? Hermano, cuando una persona nace de nuevo, lo que le sucede es que por el Espíritu Santo le he dado un nuevo corazón. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Volvamos a cuál es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que Dios ha prometido que Él daría un corazón nuevo y pondría un espíritu nuevo y escribiría su ley en nuestros corazones. Escribiría su ley en nuestras conciencias. Por eso es que un cristiano no se espera que un cristiano nacido de nuevo, que le llame bueno a las mismas cosas que el mundo llama bueno. La Biblia dice: hay de aquel que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. No sé si me estoy haciendo entender. Porque nuestra conciencia cristiana está escrita por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Ahora, vamos por último, en esta ocasión, a hablar acerca del tercer sentido espiritual que nosotros tenemos incorporado dentro por la palabra de Dios, y son los afectos. Ya vimos el entendimiento, en segundo lugar vimos la conciencia, y ahora vamos a ver los afectos. Y yo quisiera comenzar hablando, bueno, ¿qué cosas son los afectos? Nada, hermano, los afectos, cuando hablamos de nuestros afectos, hablamos de lo que deseamos, del motivo de nuestros deseos. Sencilla y llanamente, cuando hablamos de los afectos del alma, estamos hablando de lo que el alma desea. Decía un viejo predicador, un antiguo predicador, cuando no se escribía para vender, cuando se escribía para edificar a los santos. Los afectos, decía este viejo predicador, inclinarán al creyente a esforzarse en la ardua tarea de buscar la voluntad divina. Serán el motor para poner el entendimiento a funcionar y entonces educar, informar la conciencia para que haga su obra de juicio y así ser capaces de desarrollar el discernimiento espiritual. Déjenme ponerlo más
más a nuestro tiempo. Hermanos, los afectos no son otra cosa que el motor que nos impulsa a desear tener más entendimiento o conocimiento acerca de Dios, y que ese conocimiento y ese entendimiento, informando nuestra conciencia, todo eso obre junto para un correcto discernimiento espiritual. Amén. Necesitamos el entendimiento, porque el entendimiento informa la conciencia. La conciencia es el juez que dice esto está bien, esto está mal, pero lo hace a partir de un patrón que nosotros le hemos incorporado. Ese patrón que hemos incorporado no es otra cosa que la materia prima que nos llegó del entendimiento. Lo que nosotros entendemos acerca de Dios es materia prima, es alimento para nuestra conciencia. Y luego, cuando estemos viviendo, la conciencia va a tomar lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, y a partir de lo que ha aprendido, entonces va a jugar todas las cosas. Ahora, ¿cómo se pone en marcha todo este proceso espiritual? Por medio del motor de los afectos. Los afectos son los que mueven nuestra alma. Dependiendo de dónde estén nuestros afectos, para allí se va a mover nuestra alma. De hecho, la palabra del Señor dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Entonces, ¿qué cosas son los afectos? Nuevamente, diciéndolo en un lenguaje muy contemporáneo, es el motor que mueve toda tu vida espiritual. ¿Qué tú deseas? Mire, yo les voy a decir algo, yo quiero que ustedes me escuchen bien. Si tú no deseas venir a la casa de Dios, tú vas a encontrar todos los motivos para no venir a la casa de Dios, porque tus afectos no están en la casa de Dios. Si tú y yo no deseamos orar, vamos a encontrar todos los motivos para no hacerlo, porque nuestros afectos nos están moviendo hacia otra cosa. Nuestros afectos mueven nuestra vida. Ahora, nuestros afectos no solo mueven nuestra vida, sino que nuestros afectos hablan de la calidad de nuestra vida. ¿Usted escuchó eso? Henry Scougal, el autor de un libro que está en inglés, hermanos, está en inglés, pero es un libro hermoso, escrito hace casi 400 años. El libro se llama La vida de Dios en el corazón de un hombre. Yo lo leí hace tiempo. La vida de Dios en el corazón de un hombre. Henry Scougal, un hombre que escribió este libro en el año 1677 con 29 años, un jovencito. Un libro que no intentó ser escrito para ser vendido. Fue una carta que él escribió a un amigo que estaba pasando por una crisis espiritual. Y esa carta luego la leyeron otras personas providencialmente y dijeron: esto está tan tremendo que lo vamos a publicar. Entonces se publicó en forma de libro, en forma de folleto. Es muy escueto y te va a gustar mucho. Se llama La vida de Dios en el corazón de un hombre. En este folleto, Henry Scougal hace una aseveración que yo creo que es una máxima cristiana. Y reza de esta manera: el valor y la excelencia de un alma se miden por el objeto de su amor. Voy a volver a decirlo. El valor y la excelencia de un alma se miden por el objeto de su amor. Otro escritor moderno, comentando a Henry Scougal, dice de esta manera: el alma se mide por sus vuelos, algunos bajos, otros altos, y el corazón por sus deleites, y las satisfacciones nunca mienten. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? ¿Qué decía Henry Scougal en 1677 cuando decía: el valor y la excelencia de un alma se miden por el objeto de su amor? En otras palabras, que un alma buena no puede desear cosas malas, y que un alma mala no desea cosas buenas. En otras palabras, no me importa cuán cristiano yo diga que yo soy, o no me importa cuán cristiano yo diga, tú digas que tú eres. Yo voy a saber la excelencia de tu alma por las cosas que tú deseas. No por lo que tú dices que eres, sino por las cosas que tú deseas.
por las cosas que yo deseo. ¿Cuál es mi dieta diaria? ¿Con qué alimento yo mi alma diariamente? Si yo alimento mi alma con las cosas del mundo, yo no puedo decir que mi alma sea un alma noble, un alma santificada, un alma buena, porque un alma buena desea cosas buenas y un alma mala desea cosas malas. Es que eso, en buen lugar, hermano, eso se cae de la mata. Así funciona. Tú no puedes ser bueno y desear cosas malas, y no puedes ser malo y desear cosas buenas. Simplemente, no importa que yo diga o que tú digas que somos esto, que somos aquello, lo que somos se va a ver por lo que deseamos. Lo que somos se va a ver por lo que anhelamos. Lo que somos se va a ver por lo que buscamos en la vida. Ahora, hay dos cosas que yo veo que impedirán. Hermano, mire, quiero que me mire un momentito. Yo le voy a decir una cosa. Cuando nosotros nos volvemos cristianos, no nos operan del deleite. El cristianismo no es una camisa de fuerza donde tú tienes que ser infeliz para ser salvo. No sé si me estoy haciendo entender. El cristianismo no es una camisa de fuerza donde tú tienes que ser feliz para ser salvo. De hecho, eso es el infierno. En el infierno, el castigo del infierno no solamente se basa en estar ajeno eternamente de la gloria de Dios, en estar, como se dice, ¿cómo dice la palabra del Señor? Destituidos de la gloria de Dios para siempre. ¿Usted se imagina toda la eternidad destituido, lejos de la gloria de Dios? Pero ahora vaya un poco más. ¿Usted se imagina toda la eternidad ajeno a las cosas hermosas que Dios nos ha dado para vivir en esta existencia? Ajenos a la amistad. ¿Usted se imagina toda la eternidad en un lugar donde nadie va a ser su amigo? Nunca. ¿Se imagina toda la eternidad sin poder sonreír nunca? ¿Se imagina toda la eternidad sin poder escuchar una melodía o una música agradable que alegre su alma? Nunca. Sin ver una expresión artística? Nunca. Sin ver nunca más un rayo de luz sumido en la más profunda oscuridad por todos los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Es algo terrible, hermano. Bien, hermano, algunos han hecho creer que el cristianismo es eso, y el cristianismo no es eso, hermano. Cuando nosotros nos volvemos cristianos, no nos operan del deleite, no somos operados del deleite. O sea, cuando dicen operados del deleite es que no nos extirparon la capacidad de deleitarnos. No, la vida que Dios nos permite vivir en esta tierra es una vida cargada de deleites. ¿Usted ha pensado, hermano, la maravillosa experiencia de comer? Piensen en eso. Comer es sabroso, ¿sí o no? Comer es sabroso. Ir a un restaurante y comerte un churrasco de ternera, eso es sabroso, hermanos, es sabroso. ¿Cómo Dios es tan bueno que no hizo la actividad de comer, que es tan necesaria para nuestro cuerpo, desprovista de deleite? Las cosas más necesarias para nosotros en la vida están llenas de deleite. La relación marital entre un hombre y una mujer está llena de deleite. El comer está llena de deleite. Hermanos, mire, y perdone por ser tan gráfico, pero dígame la verdad, aún cuando vamos a hacer nuestras necesidades al baño, usted se está orinando y de pronto te encuentra en un baño y orina y dice, ¡ah! ¿Sí o no? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Porque Dios, ¿y esto por qué, hermano? Porque Dios es bueno. Entonces no podemos pensar que la vida cristiana es una desprovista de deleite. La vida cristiana no es una desprovista de deleite, no, para nada. No sé si me estoy haciendo entender. No es una
desprovista de deleite. Ahora, el problema es dónde nosotros ponemos nuestros afectos, dónde ponemos nosotros nuestro deleite. ¿Qué nos deleita realmente? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho una buena obra? Hemos ayudado a alguien, transportado a alguien. Esta semana yo estaba moviendo a algunas personas, ¿verdad? Y es parte de mi vocación como pastor, como ministro, ¿verdad? Y estaba trabajando con algunas personas, y después que yo hago algo, le hago un favor a una persona, y no lo estoy diciendo porque la Biblia dice no sé con tu mano derecha lo que hace con tu mano izquierda, pero lo estoy diciendo por mi experiencia personal. Es hermoso cuando uno siente que ha hecho algo bueno por una persona. Uno se siente muy bien. Así sea que te llamen, pastor, ¿usted cree que me pueda recogerme para llevar el niño médico? Aunque sea eso, tomar a una persona, montarla en tu coche y llevarla al médico, aunque sea eso, y tú sabes que lo estás haciendo por una persona que no te puede pagar lo que estás haciendo, eso es hermoso. Es hermoso. ¿Por qué, hermano? Porque la vida cristiana no está desprovista de deleite. Orar. La experiencia de la comunión con Dios es hermosa, hermano. Hermanos, escuche bien. La experiencia de la comunión con Dios, estar a solas con Dios. Yo tomo mucho tiempo conduciendo, manejando. Y ese tiempo de manejar, aunque tenga gente al lado, yo me voy con el Señor. Oiga, hermano. Y a veces literalmente le digo que no deseo que nadie me hable. No quiero que me hablen. Porque estoy viviendo un momento único. Hágalo, salga a caminar. Salga a correr en la muralla. Haga algo que usted pueda disfrutar de soledad por algún tiempo. Y esa soledad aprovéchela para estar con Dios. Es profundamente deleitoso estar con Dios. Entonces, todas las actividades cristianas de la vida en congregación y de la vida natural, de la vida particular de cada quien, están provistas de deleite. Están provistas de deleite. Voy con el versículo que más me gusta a mí en toda la Biblia. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. ¿Cuánto deleite hay cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo? ¿Cuánto deleite hay en nuestros corazones, hermano, cuando nosotros podemos abrir una obra teológica, ¿verdad? Que habla acerca de los atributos de Dios? Ahora estaba leyendo hace un tiempo, estos días, acerca de la inmutabilidad de Dios, hermanos. Qué hermoso, hermano. Cómo nuestro intelecto, nuestro entendimiento, nuestro corazón se deleita, hermanos, en la naturaleza de nuestro Dios. Y si piensas en la justicia de Dios, te deleitas en la justicia de Dios. Si piensas en la bondad de Dios, te deleitas en la bondad de Dios. Entonces la vida cristiana no está desprovista de deleite. El problema es dónde nosotros tenemos nuestro deleite y dónde nosotros tenemos nuestros afectos. En otras palabras, ¿en qué nos gozamos? Entonces, si nosotros partimos del punto de que el valor y la excelencia de un alma están determinados por el objeto de su amor y de su deleite, pregunto, ¿qué se espera de un creyente en Cristo Jesús? Lo mínimo que se espera de un creyente en Cristo Jesús, indefectiblemente, es que se deleite en Dios. Fíjense, le voy a decir una cosa, le voy a decir algo. El mundo cristiano espera de un creyente en Cristo Jesús que no peque nunca. Y eso es un error. De este lado de la eternidad, siempre vamos a pecar. Y no estoy haciendo con esto una apología del pecado. No estoy defendiendo pequen para que la gracia abunde. No. Ya a Pablo también lo acusaron de eso porque no entendieron el evangelio que predicaba. Nosotros somos libres de la culpa por el pecado, pero aún estamos siendo libres del poder del pecado y no seremos libres o redimidos
de la presencia del pecado hasta que esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces hemos sido redimidos, estamos siendo redimidos, pero todavía falta que seamos redimidos. Por eso Pablo escribía y decía: estoy esperando la redención de nuestro cuerpo. ¿Redimir nuestro cuerpo de qué? Redimir nuestro cuerpo del pecado. Entonces, yo puedo tratar a un pecador dentro de la iglesia como trato mi pecado. Yo puedo sentarme con Carolina, que es una pecadora dentro de la iglesia, igual que Alexander, igual que Mar, igual que el esposo de Mar, porque todos los que estamos aquí pecamos todos los días. Todos los días. Si hay un ángel aquí que no lo haga, por favor, déjenme saber. Porque Romanos 7 dice: lo malo que no quiero hacer hago, y lo bueno que no quiero hacer termino siendo miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no hay esperanza? Sí. Por eso es que somos salvos por la fe. La fe es la certeza de lo que estoy esperando y la convicción de lo que aún no estoy viendo. ¿Y qué es lo que estoy esperando? Estoy esperando que se cumpla en mí lo que Dios ha dicho que soy. Y ya lo soy, ya se lo he enseñado otras veces, porque Dios dice que lo soy. Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, en Filipenses capítulo 3, ni que ya sea perfecto. Pero una cosa hago, me olvido de lo que está detrás y me tiendo hacia lo que está delante. Así que los que somos perfectos estos mismos instantes. Entonces él no era perfecto aún, pero ya lo era. No sé si me estoy haciendo entender. Lo somos, tiempo aoristo, es un tiempo puntual. Lo somos porque Dios dice que lo somos, aunque todavía no hemos alcanzado lo que somos. Y lo estamos alcanzando por la fe. Mire esto, hermano. Piense, yo no me estoy yendo del tema, piense en la gracia tan grande que se ha de manifestar sobre nuestras vidas. Dice la Biblia: hijos, hermanos míos, dice así: todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Eso te deja la mente, María? Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, tú me preguntas a mí cuando lleguemos a la presencia de Dios ¿qué hemos de ser? No sé. Porque dice que es tan glorioso que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, y déjenme parafrasear, voy a parafrasear: pereceremos algo tan glorioso. Dice la Biblia que seremos como Él, así lo dice. Porque le conoceremos como hemos sido conocidos y le veremos tal como Él es. Yo no estoy diciendo que seremos Dios, pero dice la Biblia que seremos como Él. Eso es un misterio. Eso es un misterio glorioso. Entonces, hermanos, ¿dónde están nuestros afectos? ¿Dónde están nuestros afectos? Voy a hacerle otra pregunta, porque eso determina si somos o no somos cristianos. Voy a hacerle otra pregunta. ¿Por qué razón de este lado de la eternidad, nosotros no podemos gozar de plena satisfacción aunque somos creyentes? Yo les voy a proponer dos cosas. La primera guarda relación con la naturaleza de las cosas y la segunda guarda relación con nuestra propia naturaleza. En primer lugar, ¿por qué no podemos disfrutar plenamente y ser plenamente felices de este lado de la eternidad aunque seamos cristianos? Bueno, primeramente, porque nada de este lado de la eternidad posee un valor suficientemente grande para satisfacer y solventar los anhelos más profundos del corazón. En esta existencia, nada posee un valor suficiente. Hermanos, nada es nada. Posee un valor suficientemente grande para satisfacer y solventar los anhelos más profundos del corazón. Cualquier cosa que tú puedas desear en este mundo te va a hacer sentir bien por un tiempo. Y la razón es que tú tienes un corazón que ha sido hecho para ser lleno solamente con la gloria de Dios.
lo único que puede llenar, lo decimos siempre, pero es tan profunda esa aseveración, lo único que puede llenar el alma de un hombre es Dios. Nada menos que Dios puede hacer feliz realmente a un hombre. Decía Agustín de Hipona en su libro Las Confesiones, un libro que fue escrito para el año 400 después del Señor Jesucristo. Decía Agustín de Hipona: mi alma está inquieta hasta que te encuentre a ti. ¿Cuánta verdad en esa sola expresión? Dale todo el alimento a tu alma. Haz como Salomón. Dile a tu corazón: ven y te probaré con todos los deleites. Y no vas a encontrar de este lado de la eternidad, ni en el saber, porque dice la Biblia, Salomón decía, que es fatiga de la carne, ni en el disfrute de las mejores cosas, porque Salomón, después de haberla disfrutado, dijo: todo es vanidad y aflicción de espíritu. En absolutamente nada podrás encontrar plena satisfacción más que en Dios. Amén. Los afectos de un creyente nacido de nuevo son hacia Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que mueve tus deleites? Si tú eres creyente y yo soy cristiano, mis deleites están en Dios. Aún cuando cometemos errores, aún cuando pecamos, aún cuando fallamos, los deleites más profundos están en Dios. Están en Dios. Te voy a decir algo y quiero terminar mi prédica, la otra parte de la prédica que me queda, moverme hacia este terreno y dejártelo ahí. Dios está cautivado con Dios. Dios siente un deleite supremo en ser Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando la Biblia dice que porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que está diciendo es que te quitaron la venda de los ojos y tú pudiste ver la gloria de Dios y quedaste cautivado con esa gloria, quedaste deslumbrado con la hermosura de la persona del Señor Jesucristo, con sus excelencias morales y esenciales. Jesús es el tesoro más preciado que haya podido encontrar tu alma. Por eso es que la Biblia dice: para vosotros los que creéis, Jesucristo es precioso. Amén. Eso es lo que te hizo cristiano, y eso es lo que te hizo creyente, que Jesús, que Dios te deslumbró. Mire, si Dios no te deslumbra y Dios no me deslumbra, nosotros vamos a seguir en nuestros antiguos pecados. Esta tarde pasada hablamos con unas familias de Viveiro, que estamos trabajando con ellos, y sus hijos todos se apartaron de la iglesia. Jovencitos, adolescentes, todos están apartados. Y entonces ellas me decían: el problema es que los niños hay que sobrellevarlos. Yo le decía: mira, los jóvenes no se van a permanecer en la iglesia porque uno les aguanta el pecado en la iglesia, porque uno les ponga jueguitos jueguitos de Atari y la Xbox. No. Los jóvenes no se van porque esté todo muy guay, porque tengamos ahora que queremos preparar ahí arriba un aula para jóvenes, poner un televisor. Son las cosas que uno tiene en la mente, que se sientan en un ambiente que sea de ellos. No sé si los jóvenes no van a permanecer en la iglesia por eso. Los jóvenes no van a permanecer en la iglesia por eso. Está demostrado. Estuve casi 10 años en mi país trabajando solamente con jóvenes. Y mientras más guay tú quieres ser, más pecadores eres. Los jóvenes son pecadores que necesitan arrepentimiento y ver al Señor Jesucristo. Ahora, si tu mensaje solamente es: no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro, no hagas esto otro, no hagas esto otro, lo que tú estás haciendo no es evangélico. Lo que tú estás haciendo es operándolos del deleite. Quitándoles deleite. Y yo le decía a estos padres: y esto, si me lo haces a mí, también me voy de la iglesia. A mí, que tengo 42 años, también me voy de la iglesia. Si tú te pasas el púlpito, el tiempo que Dios te concede en el púlpito, que personas te están escuchando, solamente diciéndole a la gente lo que no tienen que hacer, la gente se te va de la iglesia. Pero no es porque tú estés. Entonces diría ese legalista: es que no hay que rebajar el evangelio. No, tú no has rebajado el evangelio, tú no estás
predicando el Evangelio. Porque el Evangelio es buena noticia. Si el Evangelio no es buena noticia, no es el Evangelio. Si el Evangelio tuyo es una lista de cosas que no se pueden hacer, ese no es el Evangelio, esa es la ley. ¿Qué cosa es el Evangelio? El Evangelio es, vuelvo aquí, la revelación, la manifestación de la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. El Evangelio es que el Espíritu Santo de Dios, porque Dios que de las tinieblas mandó que resplandeciese la luz, el versículo que está anterior ahí en la Biblia, fue el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Señor Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo lo que está diciendo es que el nuevo nacimiento es que te quitaron la venda de los ojos y tú viste la belleza de Cristo. La belleza de Cristo. Yo le decía a uno de los padres, decía, ¿qué trabajas? Me decía, en una panadería. Y ya estoy muy contento ahí en esa panadería, estoy muy contento, trabajo 8 horas al día nada más, ya me compré mi casita, muy bien, todo muy bien. Y si yo me paro detrás del Espíritu de Dios que tienes que dejar la panadería, ¿la vas a dejar? No, pastor, no la puedo dejar. Bien, eso es lo que hacen con los jóvenes y eso es lo que hacen con las personas. No le quites el deleite a las personas, ese no es el Evangelio. El Evangelio es mostrarles un deleite mayor. No sé si me estoy haciendo entender. Y si ¿cuánto tú te ganas al mes? Bueno, yo me gano 1.200 euros al mes, me gano bien. 1.200 está muy bien, a los 1.000 euristas que somos casi con nosotros acá, 1.200 está bien. Y si de pronto yo te dijera, amiga, tengo la mejor noticia que puedas haber recibido alguna vez, te ganaste el euro millones, estos días es fantaseado con eso, no sé si alguna vez fantaseado con eso. ¿Te imaginas 120 millones de dólares para ti? Yo le pregunté, si tú te ganaras 120 millones de dólares hoy, ¿dejarías el trabajo? Y me dijo, ¿cómo que no? 120 millones y tú no vas a dejar el trabajo. Es que por necesidad tienes que dejarlo, porque ya tú no vas a vivir con 1.200 euros al mes. Tú tienes 120 millones, tú te vas a volver un empresario, ¿verdad que si tú vas a invertir ese dinero y tú aunque no lo inviertas, no tienes vida para gastar todo ese dinero? Entonces vas a dejar el trabajo, ¿sí o no? No, bueno, no, sí, viéndolo así, sí. Ese es el Evangelio. No le quites a la gente su deleite, muéstrale un deleite mayor. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un campo. ¿Qué fue lo que hizo? El domingo llegó a la iglesia y primero dijo, tiene que dejar que tengan algo. No, solito. ¿Por qué lo deja solito? Por el incalculable valor, bendito Dios, de ese tesoro que ha encontrado, que es el Señor Jesucristo. El gozo, bendito Dios, de la salvación. La salvación es gozosa. Decía el salmista, vuélveme el deleite, el gozo profundo de la salvación. Hermanos, el Evangelio es gozo constante. Dice la palabra de Dios que es un gozo inefable y glorioso. Entonces, mi pregunta nuevamente es, ¿dónde están tus deleites? Tengo una preciosa noticia que darte. Dios es tan excelso que Dios se deleita en sí mismo. ¿Te escuchó eso? Dios es tan excelso que Dios se deleita en sí mismo. Yo tengo una pregunta que hacerte. Mírenme a mí un momentito ahora. Si usted viera que yo me deleito en mí mismo, ¿cómo usted me llamaría a mí? ¿Sería una nobleza moral el hecho que usted vea que yo siempre hablo de mí mismo y me deleito en mí mismo y qué guapo soy y mira que bien? ¿Qué sería eso? ¿Sería narcisismo? ¿Sí o no? Sería horrible. Usted no se sentaría a escuchar aquí a una persona que es un narcisista, que ofrece, que rinde un culto y hace que otros rindan culto a su personalidad. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? De hecho, hermano, yo a veces y yo se lo digo así, se lo confieso, estoy en un lugar donde yo veo que a veces he ido a predicar. En los Estados Unidos fui a predicar hace poco horas en la Florida. Y recuerdo una iglesia llena de gente, porque mientras más tú le des eso a la gente, hoy en día más se te llena la iglesia. De verdad, tú predicas el Evangelio, no se lo prediques,
pero llénale de esto que te voy a decir ahora, de espectáculos, luces, la visión y la imagen de una persona con una personalidad penetrante, influyente. Estábamos sentados y yo digo, bueno, ¿por qué no? Mi pregunta es, ¿y por qué no puedo ir a estar en la congregación? No, hermano, todavía no es el tiempo de salir. Me tenían en un lugar ahí apartado con el apóstol en la iglesia de las Asambleas de Dios, tenía un apóstol, y entonces yo estaba sentado con el apóstol y el apóstol ahí muy con su hablando y por aquí por allá, pues este tipo es un showman, este tipo nada más que saca ahí, no, se va a acabar todo, y es así. Cuando mire apóstol, ya es el tiempo de pasar. Entonces ahora lo pasaron por atrás y me pasaron junto con él. Bueno, pues era el que iba a predicar. Y cuando llegó, ya tú sabes, empezó con su cosa. Y yo digo, bueno, ¿y este lío por qué no participó del devocional? ¿Por qué no adoró junto con los santos? Porque eso no vende tanto. Lo que vende es que de pronto aparezca la figura. No sé si me estoy haciendo entender. Esa figura que es el showman influyente, que dice algo que te enamora, que dice algo profundo que te hace pensar, y ahí llevas tú enamorado de la figura del pastor. Bien, hermano, yo quiero decirte que si alguna vez usted me ve a mí así, por favor, sáqueme de aquí o váyase usted. Porque ese no es el evangelio. El evangelio es que por medio de la predicación y de la vida cristiana y de la adoración juntos, tú quedes cautivado con la hermosura de la persona del Señor Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender? Porque Dios, mire hermano, Dios, termino con esto, Dios se deleita en sí mismo. Y venía la idea por aquí, ¿y por qué yo, si me deleito en mí mismo y hago que ustedes se deleiten en mí, eso sería horrible moralmente? Porque yo soy una criatura. ¿Y por qué en Dios no se ve mal? ¿Por qué cuando decimos que Dios ama, ¿sabían que Dios ama su fama? ¿Les suena feo eso? ¿Cuántos amamos nuestra fama? ¿Sabían que Dios ama su fama? ¿Y por qué no se ve mal? ¿Saben por qué no se ve mal? Porque Dios es el mayor valor del universo. ¿Qué otra cosa va a amar Dios que sea más excelente que el mismo? Qué glorioso es el Señor. ¿Qué otra cosa va a amar Dios que sea más excelente que el mismo? Miren, mi pregunta es, vuelvo al principio, que ha estado rigiendo toda nuestra enseñanza hoy. El valor y la excelencia de un alma está determinado por el motivo de su amor, o el motivo de su deleite. Entonces, porque Dios es excelente, porque Dios es supremamente noble y supremamente glorioso, porque nuestro Dios es hermoso en todos los detalles de su carácter, de su naturaleza, Dios no puede agradarse en nada que sea inferior a Él. Dios no, mírame un momentito, Dios no se agrada en ti, Dios se agrada en lo que hay de Él en ti. Amén. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Entiendes eso? Decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, decía que si tienes un niño pequeño te aconsejaría que se la leyeras alguna vez. Decía C.S. Lewis, perdón, se me fue la cita. Me estoy poniendo bien. Les vendí el libro y se me fue la cita. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Perdón. Sí, pero anteriormente, perdone. Esto le pasa a los viejos cuando no. Bueno, nada, cuando o sea, si me acuerdo se lo digo. Bien, ya está. Esto. Dios es el mayor valor del universo y no puede deleitarse en algo que sea inferior a él. Iba a darle una cita de C.S. Lewis y se me fue de la mente. Le estaba vendiendo el libro y se me fue de la mente. Ya está, ahora no le vendo el libro y le digo lo que decía. Entonces esto, hermano, Dios se deleita en su fama. Dios no se deleita en algo que sea inferior a Él. Dios, ya está. C.S. Lewis decía, Dios no nos ama porque somos buenos, sino porque nos ama, nos hace buenos. No sé si me estoy haciendo.
Dios no ama aquello que sea honorable en ti. Dios ama lo que Él ha puesto de Él en ti. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Tenemos hijos, sí o no? Cuando nacieron nuestros hijos, la primera discusión entre una mujer y un hombre que tiene un hijo, ¿cuál es? Dígame la verdad. ¿Se parece a mí? No se parece a mí. No, pero esos son míos. Y yo osé decirle a Jenny acerca de Derek, este sí sacó los ojos míos. Mentira, también sacó los ojos de él. Fue una discusión de se parece a mí, se parece a ti. ¿Por qué razón? Porque nos deleitamos en ver algo nuestro en nuestros hijos, ¿sí o no? Hermano, parte del deleite que nosotros tenemos en nuestros hijos es cuando podemos ver algún rasgo nuestro en ellos. Entonces, el deleite que Dios tiene en sus hijos, óigame bien, no es otra cosa que ver su imagen en nosotros, que verse Él mismo en nosotros. ¿Cuál es el deleite que Dios tiene, hermanos, en la justicia de sus hijos? Porque, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios se alegra cuando tú haces buenas obras? ¿Te has preguntado? Esto puede destronar mi tesis de esta mañana. Porque yo te estoy diciendo que Dios no puede deleitarse en nada inferior a Él mismo. Nada fuera de Dios lo deleita. Dios solo se deleita en Él. Hermano, y esto puede parecer muy feo, pero esto es teológicamente cierto, escrituralmente cierto. Dios solo se deleita en sí mismo. La Biblia dice, por amor de mí mismo, por amor de mi nombre, por cuanto ha conocido mi nombre, yo también le libraré, le daré larga vida y le mostraré mi salvación. Dios se deleita en sí, en sí, en sí, en sí, en sí. Dios no se deleita en nada que sea externo a Él o ajeno a Él. ¿Por qué razón? Por el valor y la excelencia de su alma. Dios no puede deleitarse en nada inferior a Él. Y entonces, ¿por qué se deleita en tus obras? Mira este versículo. Te voy a regalar un versículo. Quiero regalarte un versículo. Déjame ver si está por acá. Mira lo que dice. Jehová, miren esto que tremendo. Está muy reformado. Vamos a tratar de... Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Qué significa eso? Tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Sabes qué es lo que está diciendo ahí? Ahí no dice algunas obras, dice todas. Que no hay nada que tú hayas hecho que Dios no lo haya hecho en ti. Que el Espíritu Santo de Dios no lo haya hecho en ti. Cuando tú estás trabajando en las misiones, es porque el Espíritu de Dios ha obrado en tu corazón el trabajar en las misiones. Dios ha puesto la semilla de esa obra por el Espíritu Santo en tu corazón. Y ahora tú estás obrando el milagro de hacer las cosas bien. Pero es Dios el que la está haciendo en ti. No sé si me estoy... No es que Dios las haga por ti. No, es que Dios las está haciendo en ti. Entonces Dios está haciendo esas buenas obras. Dios se está alegrando de esas buenas obras. Y se está alegrando de esas buenas obras porque está viendo su obra en ti. Y una pregunta. Dice la Biblia que Él se deleita en la oración de sus santos. ¿Por qué cuando nosotros le pedimos a una persona, dice, bueno, no, oye, aquí estamos, lo que sea, no te preocupes, estamos aquí. O lo vuelves a ver y dice, bueno, sí, dale, no pasa nada, ya tú sabes, ya va para atrás de la idea. Le vuelves a ver y dice, hermano, llega el momento que cansas a las personas cuando les pides mucho. ¿Por qué es imposible que canses a Dios? ¿Por qué Dios te dice, orad sin cesar, pídeme y te daré por herencia a las naciones? Si yo te he dado a mi Hijo Jesucristo como uno, te daré todas las cosas. Dice que la oración de sus santos, dice, el sacrificio de los impíos a abominación va, más la oración de los rectos es su gozo. ¿Qué significa que Dios se deleita en nuestra oración? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el misterio ahí? Mire, decía John Bunyan, no se me olvida, decía John Bunyan, que hay John Bunyan es el autor de El Progreso del Peregrinismo. ¿Conocen El Progreso del Peregrinismo? Es una obra de niño. Decía John Bunyan que hay tanto pecado
Hay tanto pecado en la más pequeña de nuestras oraciones que serviría para condenar al mundo entero. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pecado orando? Yo no sé si alguna vez tú has orado de esta manera: Señor, que le caiga un rayo en la cabeza y lo mate. Señor, tus juicios. Señor, tú eres justo y lo voy a ver. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos orado por algo que no está en la voluntad de Dios? Y le hemos insistido, le hemos insistido y le hemos insistido, porque hasta orando pecamos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el hombre abominable y vil bebe la iniquidad como agua. Entonces, hasta en nuestras oraciones hay pecado. Y mi pregunta es, entonces, ¿cómo Dios se deleita en las oraciones de sus santos? ¿Por qué Dios se deleita en las oraciones de sus santos? ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Cómo hemos de pedir? No sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, para los que oran, esto es para los que oran. Al principio la oración es disciplina. Tú estás orando y sientes el placer de que estás haciendo algo correcto, de que estás haciendo lo correcto, y ese placer te mueve por un tiempo. Pero en esa esfera o en ese tiempo en que tu oración está siendo disciplina, yo podría decirte por las escrituras que aunque es agradable lo que estás haciendo, probablemente lo que estás pidiendo no sea tan agradable. ¿Por qué razón? Porque entonces viene Dios y te calla y comienza a orar Él en ti por el Espíritu Santo. Recuerda que es Dios, Jesucristo es Dios con nosotros, Emmanuel, y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Por eso es que en los Salmos dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Siempre les he enseñado que esto gramaticalmente es un desastre, a menos que se entienda como Dios quería que se entendiera. Mi corazón, el mío, ha dicho de ti, de Dios, buscad mi rostro. Espera un momento. ¿Cómo que mi rostro? No, buscar el rostro de Dios. Pero eso no es lo que dice el salmista. Dice: buscad mi rostro. ¿Qué significa eso? Que alguien está orando dentro de tu corazón, y ese alguien es Dios, el Espíritu Santo, en ti, orando y clamando con gemidos indecibles y llevándote a buscar el rostro de Dios. Por eso es que en el Apocalipsis capítulo 8, si mal no recuerdo, dice la Biblia que había un ángel derramando incienso sobre las oraciones de los santos. Estaban los santos orando y sus oraciones eran como incienso ante la presencia de Dios. Y sobre ese incienso fue añadido más incienso. La oración, ¿te ha pasado? Yo estoy seguro que te ha pasado. La oración deja de ser una disciplina y se vuelve un deleite. Hay un momento en que ya la oración se vuelve un deleite, María, ¿sí o no? Se vuelve un deleite. Tú sabes que no eres tú, que es Dios orando en ti. Y que estás orando el corazón de Dios. Y ahí es donde la oración es agradable a Dios. ¿Por qué Dios se agrada en la oración entonces? Porque la oración que Él pone en tu corazón muestra su corazón, muestra sus intenciones. Dice: porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, redondeando esto, si Dios se deleita en Dios, ¿por qué nosotros no nos vamos a deleitar en Dios? Pero no solamente Dios se deleita en Dios, Dios se agrada de que nosotros nos deleitemos en Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué va a ser este deleite entonces? Volvemos al principio. El deleite en Dios será el motor que nos impulse a buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios, en esto ha de gloriarse el que se gloríe, en entenderme y en conocerme. Entonces, cuando tú entiendes a Dios, ese entendimiento supone buen combustible y buen alimento para tu conciencia. Entonces tu conciencia puede trabajar bien y de esa manera se desarrolla un buen discernimiento espiritual. Amén. Amén. Señor Jesús, soy finito, débil, soy un desastre, Señor, pero confío en
uses, Señor, este desastre para tu gloria. Perdona mis pecados. Se me olvidan las citas. Pero tú en tu misericordia, en tu bondad, creo que puedas usar este violín de una sola cuerda y mal afinada para hacer algo en el corazón de tu pueblo. Ayúdanos con nuestros deleites y con la causa de nuestro gozo. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdona mi pecado. Perdóname, Señor. Perdóname, porque es muy fácil que mis deleites y que mis afectos se vayan lejos de tu persona y de tu obra a cosas de este mundo, Señor. Aún cuando hacemos buenas cosas y las hacemos por el placer de hacerlas, Señor de misericordia, pudiéramos estar haciendo mal. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre. Purifícanos. Ayúdanos a desearte, a anhelarte, Señor. Que todos los que estemos aquí desarrollemos una vida de comunión y de relación con Dios. Ayúdanos a aparcar, Señor, los deseos de este mundo, los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, y tenerte a ti, Señor, como nuestro único y suficiente tesoro, Señor. Como la fuente de todo nuestro deleite, como la fuente de todo nuestro gozo, como la fuente de todo nuestro bienestar, Señor. Yo estoy necesitado de eso, Señor. Que tú arropes mi vida en tus manos. Que tú no tengas en cuenta mis pecados tan groseros, Señor. Que tú no tengas en cuenta, Señor, mi humanidad tan grosera, Señor, y tan vil. Dios mío, escúchame. Escúchame, Señor. Escúchame como escuchas a un condenado a muerte, Señor. Escúchame, Señor. Escúchame como aquel que no tiene absolutamente nada con que venir delante de ti, porque siente que ha fallado mucho, Señor. Porque aunque sea el predicador de esta congregación, Señor, soy tan pecador como mis hermanos, y estamos juntos subiendo las montañas de la fidelidad a Dios. Estamos juntos y en esas jornadas nos cansamos, Señor, tenemos heridas, o nos desilusionamos, o perdemos la fe, Señor, temporalmente, pero darnos nuevas fuerzas, Padre, y que esa fuerza, Señor Jesús, tenga en su fuente, en que tú abras nuestros ojos para verte a ti. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros ojos. Abre los ojos de nuestro corazón, los ojos de nuestro espíritu, y que ya nuestro entendimiento no esté más oscurecido. Ilumínanos, Señor, con tu conocimiento, ilumínanos con tu gloria. Señor, cautívanos de tal manera que no podamos desear más, Señor, los malos vicios, Señor, los pecados, las malas prácticas. Señor, que no podamos deleitarnos en otra cosa que no sea en ti, Señor. Oh Dios, y no digo que no hayan cosas deleitosas en la vida, pero aún las cosas deleitosas en la vida las podremos disfrutar dándote gracias a ti, porque tú las pusiste ahí, Señor. Oh Dios, los hermanos, los amigos, la comida, Señor, el matrimonio, los hijos. Gracias porque todo ese deleite viene de ti, Señor, que eres la fuente, la esencia misma de todo lo que es bello, de todo lo que es hermoso, de todo lo que es glorioso, Señor. Muchas gracias. Quiero que te pongas en pie.